vamos ahora al impacto causado por el reportaje de Chilevisión sobre el sobreprecio en el gas de cañería. Una demanda colectiva pretende que se indemnice a unos 800.000 clientes. Alegan presuntas infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y piden que se disuelva AGESA, esta empresa espejo de Metrogas. Desde hace años, 785.000 usuarios se ven afectados cada vez que realizan estas simples maniobras en sus casas. Necesitamos una industria que sea transparente y que no esté haciendo triquiñuelas como esta de AGESA. Año 2016 y la empresa más grande del gas del país, Metrogas, compraba el suministro importado a GNL Chile para luego distribuirlo a hogares e industrias. Ese mismo año, Metrogas formó la empresa AGESA, una empresa intermediaria que comenzó a comprar el gas a GNL Chile. Después de un tiempo, ambas empresas celebraron un contrato en conjunto, lo que permitió que Metrogas recontratara el suministro con GNL Chile, pero a un precio mayor, precio que era fijado por AGESA, mismos dueños de Metrogas. Lo que hicieron fue fraudulentamente crear una empresa relacionada de la misma propiedad de ellos como intermediario para poder seguir obteniendo utilidades que no iban a tener en la matriz, pero sí la iban a obtener a través de esta otra. Y se imaginará quiénes fueron los que tuvieron que pagar esta alza. Sí, los 780.000 usuarios de Metrogas, y así hasta ahora. Esta empresa espejo fue creada porque meses después, en el año 2017, entró en vigencia la ley para mejorar el cálculo a la rentabilidad a las empresas de gas y definir sanciones si excedía el monto permitido. De incumplir, pasarían a ser regulados con precios fijados. Entonces, en el papel, Metrogas cumple con la ley, pero las ganancias cercanas a los 80 millones de dólares por año las recibe AGESA, los mismos dueños de Metrogas. Hay una demanda colectiva para que se les restituya y se indemnice a los consumidores por el daño que le provocó esta creación de esta empresa fraudulenta. La ley tiene un espíritu, que es regular un mercado, pero no es para que se cometan fraudes. En noviembre del año pasado, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios interpuso una demanda colectiva contra Metrogas y la empresa AGESA. Tras dar a conocer esta noticia, quienes más condenaron este hecho fueron los mismos usuarios de Metrogas. Lo que está ocurriendo con respecto al tema del gas, yo vengo a reclamar, que uno ve estas cuentas y son difíciles de entender. Obligadamente me meto en mi tema personal de ver mis cuentas, hacer comparaciones, pero también soy una persona que tiene que colaborar con un mundo colectivo, porque solo no voy a poder. Pero una demanda colectiva hacia la empresa más grande de gas en nuestro país podría resolverse en unos meses si los demandados llegaran a un acuerdo en la audiencia de conciliación. Pero lo más probable es que apelen, por lo que el juicio podría extenderse. Si la empresa demandada decide ejercer sus recursos jurisdiccionales ante la Corte de Apelaciones respectiva y posteriormente ante la Corte Suprema, el juicio podría tener una data de aproximadamente 4 años. Desde el año 2016 que se estaban alertando estas prácticas que a la fecha le ha generado a la empresa Metrogas y su intermediaria AGESA más de 400 millones de dólares, según el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Esperamos que prontamente pudiéramos tener alguna resolución del tribunal, un fallo, para que los consumidores sean compensados y les sean restituidos los sobreprecios que se han producido en esta industria. Pero el ideal sería que la empresa intermediaria que se creó desaparezca. Bueno, ese es un tema. La empresa intermediaria debe desaparecer. La demanda colectiva indica un fraude civil por revender el gas entre ambas empresas, cobros indebidos, información falsa a los consumidores e infracciones graves a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Para ser parte de esta demanda colectiva que pretende restituir los cobros abusivos, basta con llenar un formulario en la página web de Conadecus. Respecto a las sanciones que se pueden determinar en un juicio colectivo, es importante señalar que a partir de marzo del 2019 también se puede demandar el daño moral colectivo, que corresponde al daño a la integridad física, psíquica y dignidad de los consumidores. La palabra la tiene el gobierno del presidente Boric, que tras asumir retiró el proyecto instalado por el gobierno anterior que buscaba regular el mercado del gas licuado.
Bueno, y también en el mundo político se dio una ola de reacciones tras la emisión de nuestro reportaje sobre los sobreprecios en el gas natural. Algunos parlamentarios piden reponer el proyecto que había presentado la administración Piñera para resolver el vacío en la legislación, mientras La Moneda asegura que está preparando una iniciativa con una solución más completa. Al tomar una ducha, a la hora de cocinar o en el simple lavado de una taza, en cada una de estas acciones cotidianas usted podría estar pagando de más. Así se dio a conocer en el reportaje a fondo de Chilevisión Noticias que reveló el mecanismo elaborado por Metrogas para cobrar hasta un 20% de sobreprecio en cada cuenta, con ganancias cercanas a los 400 millones de dólares. ¿Cómo cerrar el paso a estos métodos? Fue la pregunta que hoy varios intentaron responder en el Congreso. Algunos pidieron reponer el proyecto del gobierno anterior que fue retirado por la administración Boric. Otros apuntan a que el Ejecutivo presente una nueva legislación contemplando sanciones para quienes infrinjan la norma. Ya se había enviado un proyecto de ley el gobierno anterior, se retiró por el actual. Yo le pido al gobierno, al presidente, al ministro de Energía, que le dé carácter de urgencia a la reposición del proyecto. Claramente la legislación no fue efectiva en su momento y hoy los que estamos en el Parlamento nos tenemos que hacer cargo, buscando la forma de mejorar este proyecto para que estas acciones no vuelvan a suceder. Pero ante ese vacío legal, yo llamaría al presidente Boric a presentar un proyecto de ley para evitar estos subterfugios. Y esperemos que desde el Ministerio también haya una proactividad en regular algún tipo de vacío legal y que por otro lado también se persiga una eventual colusión de la empresa. Por su parte, el ministro de Energía descartó que el proyecto presentado por la administración Piñera apuntara a resolver el problema. Por eso lo retiraron y ahora trabajan en una nueva iniciativa. El proyecto de ley anterior no se hacía cargo de las especificidades de cada uno de estos mercados. Y en el caso del gas natural no enfrentaba de manera profunda como debía hacerse. De hecho, este proyecto fue presentado sin ninguna urgencia, a 2 meses de dejar el gobierno, con un mes de feriado entre medio, ¿no? Nuestro gobierno presentó un proyecto de ley para resolver este problema tan pronto estuvo listo el informe final de la Fiscalía Nacional Económica. Si pensaba que podía hacérsele mejoras, bastaba que presentara indicaciones durante su tramitación. Sorprende aún más que después de retirarlo haya reingresado, pero solamente una porción que norma el mercado del gas licuado. Consultada sobre la materia, la empresa Metrogas optó por enviar un comunicado donde aseguran haber cumplido de manera estricta con la ley, situación que no ha sido cuestionada. Más bien se pone en entredicho la forma y el mecanismo impuesto por el grupo económico para, tal como lo dice el informe de la Fiscalía Nacional Económica, abultar las utilidades. Desde La Moneda consideran grave lo revelado por Chilevisión Noticias y prometieron la presentación de un proyecto de ley en julio o agosto próximo para poner fin al vacío en la actual legislación. Es algo que se está trabajando, la Fiscalía Nacional Económica también ha hecho observaciones para poder avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo no solamente del problema de los precios y de las regulaciones necesarias en el mercado, sino que también en el ámbito de las sanciones. Cuentas abultadas, millonarias utilidades, cuestionados métodos para eludir la ley permitidos durante años, con los que las autoridades buscan acabar. Vamos a conversar ahora en vivo en Chilevisión Noticias con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Quiero partir preguntándole, este informe de la Fiscalía es del mes de diciembre. Ustedes asumen en marzo, llevan casi 3 meses. ¿Por qué no han hecho nada en términos de presentar un proyecto, salvo retirar el proyecto que ya estaba presentado por el gobierno del presidente Piñera durante estos 3 meses? La razón es muy simple. Ese proyecto fue presentado el 7 de enero, si recuerdo correctamente, es decir, un poco antes, 2 meses antes de terminar el gobierno, y mezclaba 2 cosas que no tienen una relación directa. En un caso el mercado de gas licuado de petróleo y en otro caso el gas natural, que son mercados que funcionan de manera distinta y con problemas distintos. Por lo tanto, lo correcto, lo lógico para poder además mejorar cada una de las partes era separarlo. Nosotros sacamos ese proyecto. Estamos preparando el proyecto de gas licuado de petróleo, que está a punto de ser presentado, e inmediatamente después se va a presentar el de gas natural, que también va a completar las falencias que tenía el anterior. ¿Ministro? Porque el anterior, básicamente, bueno, hacía una serie de revisiones, pero no se enfrentaba al tema de la rentabilidad
decididamente. Usted dice que no se enfrentaba al tema de la rentabilidad, sin embargo, ese proyecto, el proyecto que había dejado presentado el gobierno anterior, sí señalaba que ahora el cálculo de la rentabilidad tenía que hacerse sobre todo el grupo económico y no solo sobre Metrogas, que es precisamente lo que pide la Fiscalía Nacional Económica. ¿En qué sentido usted dice que no se enfrentaba al problema? Claro, pero no se enfrentaba totalmente, porque efectivamente uno puede considerar que la rentabilidad que debe asignarse a cada una de las empresas va a depender de sus condiciones de mercado. Por ejemplo, en la medida en que haya una empresa que esté trabajando con una empresa relacionada, tiene una situación más segura y por tanto también probablemente una rentabilidad debería ser menor. Ese tipo de consideraciones más finas son las que faltaban en el proyecto de ley anterior. Además, faltaba obviamente enfrentar bien el tema de la información, que es un tema que ha tenido varias, digamos que no es solamente exclusivo de este problema, y que se requiere tener mejor información por parte de la CNE y pedirle una información, digamos, más específica y confiable también a las empresas. ¿Cuándo usted se puede comprometer que se va a presentar este proyecto de ley y va a haber, cuando este proyecto se apruebe, un impacto, una baja en las tarifas que pagan las personas? Lo que nosotros deberíamos ver es un proceso, ¿cierto? Primero, el proyecto de ley se debería presentar, como se dijo hoy día, probablemente más o menos a comienzos de julio. La verdad es que nosotros estamos bastante avanzados con eso, pero estamos presentando en primer lugar la próxima semana o la siguiente el de gas natural, el de gas licuado de petróleo, luego va el de gas natural. Y eso, una vez aprobado, obviamente hay algunos procedimientos de verificación de rentabilidad para poder tener el impacto sobre las cuentas. Sin embargo, nosotros pensamos lo siguiente: al igual que en el caso del gas licuado de petróleo, una vez que empiezan estos procesos, las propias empresas muchas veces pueden revisar sus tarificaciones, y a partir de eso esperamos que obviamente podamos tener menores tarifas a la brevedad posible. No, pero eso ya depende de la empresa, no de la ley. Cuando hablamos para el reportaje, ministro, usted dijo que no quería calificar lo que había hecho la empresa, pero hoy la vocera habló de un grave abuso por parte de Metrogas. ¿Usted sigue sin querer calificarlo o coincide con la vocera en que aquí hay un abuso de parte de la empresa? O sea, lo que pasa es que más que el tema de tarificación en el sentido de fijar un precio, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre el detalle sobre la fijación de la rentabilidad, que es mucho más relevante para nosotros que, obviamente, y mucho más el objetivo principal, ¿cierto? Es asegurarse que la rentabilidad sea la mínima necesaria para que opere en el mercado. Entonces, no hay una contradicción en absoluto. Aquí son dos cosas. Uno, la preocupación que tenemos nosotros efectivamente es que se utilizó un mecanismo que, si bien aparentemente todo nos indica que está dentro del marco de la ley, ¿cierto?, pero que evidentemente tenía un objetivo de poder hacer algunos movimientos que de alguna manera beneficiaban más a la empresa. Entonces, ¿es un abuso para usted? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es regular eso. ¿Es un abuso para usted? ¿Es un abuso? Lo más importante, obviamente, que en la medida en que se está aprovechando, digamos, un resquicio legal o un espacio de legalidad para afectar las tarifas, nos parece que eso no corresponde. Pero más que en este minuto, a mí, como ministro de Energía, mucho más que calificar esto, de alguna manera u otra, es tener lo antes posible, que es lo que vamos a hacer, a principios de julio, el proyecto de ley, de tal manera de que tengamos una seguridad, todos los consumidores tengan la seguridad de que se tiene un gas natural al mínimo precio posible. Ministro, Conadecus ha pedido indemnizar a los clientes por estos sobreprecios durante estos 5 años. ¿Usted cree que eso efectivamente es posible y cree que debería ocurrir, debería haber una indemnización hacia los clientes? Es algo que nosotros estamos revisando. Efectivamente hay una presentación de Conadecus. Nosotros, sin embargo, más bien lo que nos interesa es, no es que lo otro no sea muy importante, pero en lo más de largo plazo, por así decirlo, es asegurarnos de que la rentabilidad de las empresas sea la mínima posible para que pueda operar y que no haya más rentabilidad que la necesaria. Entonces, en ese sentido, obviamente que lo que se puede hacer hacia atrás puede ser una cosa que puede ser perfectamente viable,
pero lo más importante es pensar que todavía pueden haber 10, 20 años por delante en los cuales nosotros nos aseguraremos que la rentabilidad sea la mínima posible. Finalmente, ministro, sobre el proyecto de gas licuado, que usted ha dicho va a tener prioridad y va a entrar primero al Congreso. ¿Con ese proyecto definitivamente se van a desintegrar la distribución mayorista del mercado minorista? ¿Eso está incluido en el proyecto, que es lo que también solicita la Fiscalía? Lo que estamos haciendo nosotros es efectivamente hacer una separación entre el mercado mayorista y el minorista para evitar en particular que hayan, por así decirlo, exclusividades que limiten las acciones de competencia. Básicamente ese es el objetivo, pero en ese aspecto, pero eso es un aspecto puntual del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene varios otros elementos que son sumamente importantes, la intercambiabilidad de balones, por ejemplo, de cilindros, perdón, la capacidad de la Comisión Nacional de Energía y de la Fiscalía de hacer un seguimiento más detallado de lo que ocurre en el mercado. También nosotros estamos creando, y eso es muy importante, un cuarto actor en el mercado. Es decir, desde que llegamos, introducimos la posibilidad de que ENAP se involucrara como un actor mayorista en este mercado, relevante, y de esa manera obviamente que se está generando una presión competitiva. Entonces, más que una medida en específico, lo importante es que esta batería de medidas es la que logra el resultado. Y eso es un poco lo mismo que pasa en el caso del gas natural. Claro, cuando nosotros nos fijamos en el problema, tenemos que mirar todas las diferentes dimensiones justamente para asegurarnos de que en este proceso, en su totalidad, logra generar los resultados. Gracias, ministro. Justamente cuando no se miran todos los detalles, pasan este tipo de problemas. Gracias, ministro. Claudio Huepe, ministro de Energía, gracias por haber conversado hoy con Chilevisión Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.